Estamos iniciando este estudio con mucha alegría, ya que hoy empezamos a leer o la lectura del segundo libro de la Biblia. Se conoce en castellano como Éxodo, en inglés como Exodus, mientras que su nombre original es Shmot. Shmot quiere decir los nombres de. Partimos pues entonces, como lo he mencionado, con el deseo siempre de establecer una interpretación de la escritura de estas porciones de la Torá a la luz del Evangelio, que es un encargo que hemos recibido, el cual trazamos hasta el capítulo 15 del libro de Hechos, en donde el apóstol Jacob ha dicho que los gentiles que vayan ingresando al movimiento de Jesús, que representan las ovejas perdidas de la casa de Israel, tendrán el tiempo para hacer esta lectura y saber de qué se trata la vida en pueblo y saber de qué se trata la palabra de Dios. Esa es la razón por la que hacemos nuestros estudios. Antes de empezar, permítame hacerle una cordial invitación para que usted nos dé una visita por nuestro canal de YouTube, visiondefemisco.com. Encontrará listas de reproducción allí de algunos estudios, más de 900 videos. Tenemos ya prédicas de hace muchos años, pero también estos estudios que estamos llevando con una cosmovisión bíblica, con una cosmovisión geográfica, histórica, contextual, etcétera, etcétera. Así que yo le invito. Hemos desarrollado Gálatas, Marcos, estamos ahora desarrollando Hebreos también, 3 años de porciones y por supuesto las citas del Señor. Vamos entonces bueno, y antes de empezar, también si no se ha suscrito al canal, le invito a hacerlo y a visitarnos en nuestras redes sociales de Facebook, X, Instagram y TikTok. Muy bien, el año pasado entonces a manera introductoria veíamos el tema del temor a Dios, que lo basamos en tres casos. En primer lugar, el caso de las parteras. En segundo lugar, el caso de los padres de Moisés. Y hoy releeremos este versículo, pero ya para desarrollar el tema, la mano de Dios en la vida de Moisés. Y en tercer lugar, veíamos al mismísimo Moisés ya frente a las circunstancias en el capítulo 3. Hoy, como he mencionado, vamos a regresar a hacer una lectura desde el capítulo 2, versículo 1. Así que vamos a Shmot, Éxodo capítulo 2, versículo 1 y leemos. Un hombre, de la casa de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Verso 2. Y la mujer concibió y dio a luz un hijo. Viendo que era hermoso, Tob lo escondió por 3 meses. El año pasado compartíamos que esto ya fue un reencuentro matrimonial que se da debido al edicto que había de separarse, y para ellos era muy doloroso pues que un posible hijo fuera lanzado, fuera asesinado, y por eso había habido una separación. Lo que estamos atestiguando acá es un reencuentro matrimonial, y luego dicen que el niño era hermoso, traducen las mayoría de versiones, y la pregunta que hemos de hacernos acá es ¿por qué diría que es hermoso si la mayoría de padres vemos a nuestros hijos hermosos? La palabra Tob, que es la que han traducido como hermoso, más que hermoso significa bueno. Y lo que entendemos es que este muchacho traía un propósito de parte de Dios, y por lo tanto había que preservarlo y hacer ellos su mejor esfuerzo para preservarlo. Pero luego vemos el desempeño de la madre en el versículo 3 y leemos, pero no pudiendo ocultarlo por más tiempo, tomó un arca de caña, de papiro, la cubrió con asfalto y brea, entonces puso al niño en ella y la colocó entre los juncos a la orilla del Nilo. Mientras estudiaba esto, se me hizo muy curioso que la misma palabra que se usó para el vehículo que transportó y preservó la vida de Noé y su familia es la misma palabra que se ha usado. Obviamente es un vehículo mucho más pequeño y que está eh, relleno e impermeabilizado para que pueda flotar, pero es la misma palabra. Un arca vemos acá como un vehículo entonces de preservación. La madre de Moisés es la que, no teniendo otra opción,
se lanza a hacer todo esto y, como veremos más adelante, todas estas acciones fueron inspiradas por Dios, porque Dios tenía un propósito para su vida. Regresamos al hecho de Sartob. Verso 4. Y fue colocada su hermana a lo lejos para ver lo que le acontecería. Leemos literalmente la traducción, es decir, a ella alguien le dijo, ve a pararte allá y observa. Eso es lo que transmite el verbo, como para darnos noticias de qué es lo que está pasando. Seguramente decimos fue su madre nuevamente porque la mano de Dios estaba en esto. Y es que este es nuestro tema y en ello queremos aterrizar. Versículo 5. Y la hija de Faraón, y este es un título curioso que usted debe de tener presente y consciente, hija de Faraón, porque es una persona muy importante. Ella descendió a lavarse al río y paseándose sus doncellas por la orilla, ribera del río, vio ella el arca en el carrizal, como en unos juncos que estaba trabado, y envió una criada suya a que la tomara. Verso 6. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí el niño lloraba, y fue movida a compasión. Dice, teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Y vemos aparentemente que se acerca a una mujer que no tiene algo que ver con el pueblo, que a lo mejor es pagana, pero que como veremos más adelante, recibe un llamado de parte de Dios, porque Dios está detrás de todos los eventos que ocurren. Y a veces pensamos, si lo pensamos solamente desde la perspectiva de la madre de Moisés, diríamos qué tragedia el tener que hacer esto. Pero ella fue conducida por Dios. Por eso a veces, aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno porque el Señor está con nosotros y Él nos alienta y nos impulsa. Y mientras esto está ocurriendo, entonces Dios está obrando en las personas. Hace algunas porciones hablábamos de que lo que esté en tu mano por hacer, como dice Eclesiastés, debes de hacerlo. Nosotros no somos de los que pensamos que Dios nos abandonó, ni que le dejamos de importar, sino que Él sigue conduciendo el mundo. Y claro, tenemos que hacer hasta nuestro último esfuerzo por pelear por la vida y por ser obedientes, pero es que la clave aquí está en que ha dicho que el niño era Tob, es decir, traía un propósito y los padres lo sabían. Aarón y Miriam, que son hermanos de Moisés, ya están cumpliendo sus propósitos, pero este muchacho, este bebé que ha nacido, será la persona, el vaso que Dios use para traer libertad a su pueblo. Entonces la madre hace todo este trabajo que depende de sus manos y luego se quedó con una posición en la que hay que ver qué pasa y tenemos que darle espacio a Dios. No podemos forzar nosotros, sino que Dios es el que toca el corazón de las personas y eso fue lo que ocurre con la hija del faraón. Curiosamente, cuando esta muchacha dice, este es un niño de los hebreos, entonces vemos lo que pasa en el versículo 7. Dice ahí, entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, nuevamente el título al que yo le invito a poner atención. Iré a llamarte un ama de las hebreas para que te críe este niño. Qué conveniente, ¿no? Pero recuerde que es la mano de Dios la que está sobre Moisés y que él sabe el propósito que tendrá para él. Por eso es que si Dios a usted le da una promesa a la resurrección, no importa qué temporalidad podamos sufrir, yo le invito siempre a fortalecerse en el propósito eterno de Dios para su vida. Vamos a la lectura y nos adelantamos hasta el versículo 8 para seguir leyendo la secuencia. Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, verso 9, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo amamantó, es decir, lo crió. Y vemos cómo Dios empieza a voltear las cosas de tal forma que ahora no solo esta mujer tiene la protección y la legalidad de crear al niño y puede mostrárselo a cualquier egipcio, soldado de Faraón que venga y quiera violentar sus derechos o quitar la vida del niño, ella puede defenderlo, pero no solo esto,
es que ahora hasta le van a pagar para que haga su labor de madre. Dios puede voltear las cosas y decimos que no es un acto de suerte ni es fortuna, sino repetimos, es Dios que está conduciendo el mundo porque tiene un propósito. Y antes de continuar, me gustaría que usted se relacionara con esto, que usted pensara que como hijo de Dios, usted también es una persona de propósito y que Dios está a cargo de su vida. Vamos entonces a seguir la lectura. Shmot, Éxodo 2:10 dice, y cuando creció el niño, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó, es decir, lo tomó como su hijo, y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Y aquí nos encontramos con algo muy, muy interesante que queremos explicar. Y es de que el nombre original de Moisés viene de o está relacionado con un verbo hebreo, masá, mashá, quiere decir sacar, y, pero también está relacionado con un nombre egipcio, Mosé. Y Mosé quiere decir hijo o hija, o niño, perdón. Y pareciera ser que esta mujer ya ha estado expuesta a la influencia del pueblo de Dios. Y es porque ella usa, a pesar de que es egipcia, está usando una palabra hebrea, porque luego es ella misma la que dice, lo saqué de las aguas, por lo tanto cuenta para mi hijo. Y no podemos más que anotar que hay un llamado de Dios sobre la vida de esta mujer. Porque años más tarde, cuando en el libro de Crónicas se empiezan a narrar las genealogías del pueblo de Israel, en el tiempo de ella, y por eso decía yo que prestara usted atención al título de hija de Faraón, se narra lo siguiente. Primer libro de Crónicas, capítulo 4, versículo 18. Dice, y su mujer, Yehudaía, le dio a luz a Jared, perdón, padre de Gedor, a Eber, padre de Soco, y a Jecutiel, padre de Sanoa, perdón. Estos fueron los hijos de Bitia, hija de Faraón, con la cual se casó Mered. Y Mered es un contemporáneo de estas fechas. Lo que pudiera parecer que, por tener el mismo título de la hija de Faraón, que Bitia realmente también es un nombre muy interesante, que quiere decir Bat-Ya, es decir, hija de Yud-Kebab-Hei. Es muy interesante que un egipcio pudiera tener este nombre. Y luego que a su incorporación al pueblo de Israel le pusieran por nombre Yehudaia, lo que implicaría, que quiere decir la de Judá. Y esto implicaría que ella es una de las personas de los gentiles que salen con Israel y se incorpora al pueblo de Dios y toma nombre en Israel. La mujer que adoptó a Moisés. Y lo que vemos nuevamente es que Dios está detrás de todas las cosas y cómo Dios mueve a todas las personas. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito, así que usted no se desanime. Pero ahora llegamos al centro de lo que quiero dejar en su corazón. Por lo tanto, adelantamos hasta el versículo 11. Y dice, y en aquellos días aconteció, es la misma palabra, que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y vio sus cargas y observó a un varón egipcio que hería a un hebreo de sus hermanos. Verso 12, y miró a todas partes y viendo que no parecía haber nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Verso 13, y salió al día siguiente y viendo a dos hebreos que reñían, dijo al malo, ¿por qué hieres a tu prójimo? Verso 14, y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo. Por favor, enfatizar este verbo, tuvo miedo, y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Verso 15, y oyendo el faraón este negocio, procuró matar a Moisés. Mas Moisés huyó de delante del faraón y habitó en la tierra de Madián y se sentó junto al pozo. Casi podemos decir que en un acto de inconsciencia y más impulsividad que otra cosa, Moisés, viendo que un egipcio maltrataba a uno de sus hermanos, ¿por qué sabía Moisés que eran sus hermanos los hebreos? Porque su madre le ha criado, su propia madre le ha criado y le ha enseñado que es uno de ellos.
El corazón de Moisés se despierta al ver la injusticia a la que está siendo sometido y mata al egipcio y lo entierra en la arena. Pero el otro día él ve a dos de sus supuestos hermanos peleando y hay una enseñanza que dice que estos dos hermanos son dos de los que después en el libro de Números le darán problemas a Moisés 40 años después. Pero lo señalo como un dato curioso, más como un tema de tradición que como un tema bíblico. Sin embargo, lo que sí es claro es que Moisés entiende que el asunto ha sido descubierto y por esta razón Faraón lo trata de matar. Y hemos visto que la escritura ha señalado que Moisés tuvo miedo. Y este es un dato importante, ya veremos por qué. Ahora, antes de introducir, porque hoy el resto de la porción la vamos a interpretar a la luz del Evangelio. Pero antes de hacer esto, quisiera recordar y quisiera que identificáramos que cuando leemos la historia de Moisés, la mayoría de nosotros los predicadores, estamos acostumbrados a pintar este incidente como un fallo de Moisés. Es decir, Moisés trató por sus propias fuerzas de rebelarse, fracasó y luego se tuvo que exiliar, perdón, en Midian y vivió como un fracasado e incluso vemos que Dios lo llama, él no quiere ir porque ha fracasado, está traumatizado. En fin, hay una serie de situaciones que se dan, pero que para nosotros representan ver a un Moisés derrotado, ver a un Moisés que cometió un error, ver a un Moisés que probablemente pudo haberlo hecho de otra manera y que ahora no quiere regresar porque se siente fracasado o por el temor a enfrentar lo que tenga que enfrentar. Sin embargo, cuando leemos la revelación de la Torah, que es como hemos de entender que es el Evangelio, nos damos cuenta de algo y de que incluso detrás de estos supuestos errores de Moisés estuvo Dios, estuvo la mano de Dios. Y yo lo señalo para que usted no se sienta, no se permita, ni siquiera aún en sus momentos de fracasos, tomar de la copa de la conmiseración, de la culpabilidad, del sentir lástima de usted mismo, sino que veamos un propósito más allá, como vamos a develar ahora con respecto a Moisés. Vamos entonces al capítulo 11 de Hebreos y leemos desde el versículo 23. Por la fidelidad, Moisés, nacido, estamos hablando del desempeño entonces de sus padres, pero dice ahí nacido, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron un niño bueno, es decir, niño de propósito, y no temieron el mandamiento del rey. Este versículo es importante que lo analicemos porque la mayoría de personas leen aquí por la fe y entonces dicen sus padres decidieron creerle a Dios y entonces le creyeron, hicieron un ejercicio humano y Dios les honró la fe. Pero no es a lo que está refiriendo. Aquí la fe es la fidelidad, pero es la personificación de Dios. Y esto lo hemos visto en los estudios de Hebreos, especialmente del 29 al 37, los cuales también, si no los ha visto, yo le invito a que los busque en nuestros listados de reproducción. Pero la fidelidad es la personificación de Dios, del desempeño de Dios. O sea, podríamos leer, por la fidelidad, o sea, Dios, Moisés nació. Es decir, Dios fue el que hizo que sus padres se juntaran. Luego Dios fue el que hizo que impulsó a sus padres, perdón, para que lo escondieran por 3 meses porque entendieron, por Dios, que este niño tenía un propósito distinto. Y por lo tanto, porque Dios los fortaleció, ellos no tuvieron temor del rey o temor de que si se descubría el asunto, la pena era la pena de muerte. Pero a ellos no les importó, incluso teniendo 2 hijos más. Esto es lo que está detrás del versículo y es lo que el Evangelio empieza a narrar. Quiere decir entonces que la mano de Dios impulsó la fidelidad, repito, que es el desempeño de Dios, impulsó a sus padres a juntarse, a reconectarse, a estar juntos, a llevar una vida conyugal
Dios hizo que si vieran a Moisés, Dios les dio la fortaleza para guardarlos por 3 meses, para guardarlo por 3 meses, no temer el mandato del rey. Y Dios fue quien impulsó a su madre para que hiciera lo que acabamos de leer en el libro de Éxodo, es decir, para que lo pusiera en una teba, en una arquita y para que lo echara al río, porque Dios tenía un propósito. Lo que no entendemos, y será incluso más evidente con Moisés, es que Dios no es que sea un caballero como nos lo han pintado. Ah, Dios es un caballero, Él nos respeta. No. Y ahora vemos por qué. Verso 24. Por la fidelidad, y repito, el desempeño de Dios, la guía de Dios, Moisés hecho ya grande, es decir, cuando él crece y sale a ver a sus hermanos, rehusó ser hijo de la hija de Faraón. Pero es que él no rehusó, a él le quitaron eso. Versículo 25, recibiendo para sí antes ser afligido con el pueblo de Dios que gozar de las comodidades temporales del pecado. Lo que yo quiero que usted observe es que el Evangelio nos está narrando que Moisés rehusó, como quien dice él, pero no lo hizo conscientemente. Él va al campo, mira a el maltrato que está recibiendo alguno de sus hermanos y mata al egipcio. Quiere decir que fue una acción impulsada en una justicia de Dios que trasciende lo que entendemos. Este egipcio merecía morir. Y Dios coloca en Moisés, que también es un oficial egipcio, la capacidad de hacer esto. No lo hizo adrede, no lo hizo planificado. Simple y sencillamente fue un acto instintivo que Dios le dijo, que Dios impulsó a hacer. Fue la mano de Dios lo que lo empujó, el llamado de Dios, más que él tener una escogencia en el asunto. Por eso hemos traducido el versículo 25, recibiendo para sí. Incluso es lo que dice allí. El hecho de que él haya decidido vivir el versículo ha dicho, ser afligido antes que vivir las comodidades temporales del pecado. Lo que quiero que note es que no es una decisión consciente, es una decisión impulsiva. Pero lo que el Evangelio está diciendo es que fue la fidelidad, fue Dios el que impulsó a Moisés a hacerlo, violentando incluso su libre albedrío. Quizás ese día él, cuando sale a ver a sus hermanos, no lo entendía, no entendía toda esta situación, pero Dios estaba detrás de ello. El versículo 26 lo confirma. Dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio del Mesías, que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué miraba la remuneración? Pero ¿qué está diciendo? Que miraba la remuneración cuando él no es que vio algo. De hecho, él hubiera estado humanamente mejor en la casa del faraón. Pero es que Dios lo condujo ahora porque puso los ojos de Moisés en algo que él iba a traer. Nos hacemos una pregunta. ¿Quién tenía entonces por mayores las riquezas de ser siervo del Mesías y por ende vivir dificultades? ¿Moisés o Dios? La respuesta es, este era el plan de Dios para él. Probablemente Moisés nunca pensó en que él un día sería libertador. Probablemente Moisés nunca pensó, a lo mejor sí pensaba, en mi caso yo soy hijo de pastor y en mis años mozos yo no quería ser pastor. Sin embargo, Dios tenía otros planes y respetó mi voluntad. ¿Por qué? Porque la fidelidad, que es la personificación de Dios, nos dirige, la mano de Dios está detrás de nosotros y nos impulsó, a Moisés lo impulsó para que él viviera su vida de otra manera, aunque usara su instinto pecaminoso, aunque usara su carne, aunque no supiera de qué se trataba, Dios lo estaba dirigiendo y de pronto Moisés un día se levanta en la casa de Faraón con las comodidades
mejores comodidades que uno se pudiera imaginar para ese entonces. Y otro día se levanta y ese mismo día se acuesta como un forajido, como alguien que está huyendo porque lo pueden matar. Versículo 27. Por la fidelidad, y repito, no me canso de decir, por el desempeño de Dios, dejó a Egipto no alarmado por la ira del rey, dice aquí, porque se mantuvo como, porque como viendo al invencible, perdón, se mantuvo firme. En Shmot, es decir, Éxodo, ha dicho que tuvo que huir de Faraón para que no lo matara y que se llenó de temor. Pero acá nos está diciendo que quien lo sacó de Egipto fue Dios. Claro, él le protegió y probablemente milagrosamente de la mano de Faraón. Probablemente ellos tuvieron un careo y dice, y Faraón trató de matarlo y él huyó. Pero es que Dios fue el que hizo que él se mantuviera firme, que es porque era como que él, sin saberlo, sin percibirlo, tuviera a Jesús frente, tuviera al Mesías frente y el Mesías lo estuviera guiando. Era algo más grande de lo que él podía concebir. Por eso decimos la mano de Dios está detrás de todos nosotros. Y esto no es justificación en ningún momento para matar a nadie, ya no estamos en esos tiempos. Pero a veces no entendemos por qué tomamos decisiones, por qué nos lanzamos. Es porque Dios nos ha empujado, es porque Dios nos está conduciendo. Quiero cerrar y quiero aterrizar esta enseñanza precisamente en esta vivencia. Dios está detrás de cada situación. Dios está con nosotros en cada situación en nuestras vidas. Incluso aquellas que parecieran hacernos sufrir, porque Él tiene un propósito para nosotros. Porque nos brindarán estas oportunidades una experiencia para ser testigos de Él, para conectarnos. Claro, la connotación aquí o el requisito acá quizás es una mejor forma de decirlo, es que seamos hijos de Dios. Es que seamos escogidos de Dios, porque si no, sufriremos por balde o de balde. Lo que le estoy diciendo aquí es que si usted es hijo de Dios, Dios tiene un propósito para su vida y lo va a ir cumpliendo con usted. Y quiero decir algo más de libre albedrío. La Biblia enseña claramente que somos servidores como humanos de nuestra propia concupiscencia, es decir, somos esclavos del pecado. No existe una libertad. Y cuando somos redimidos por Cristo, cualquier persona sin el Mesías es un esclavo, es un siervo del pecado. Se debe a su naturaleza caída pecaminosa. Y eso sigue. Pero cuando somos rescatados por Dios, no es que seamos rescatados para una libertad en donde podamos ejercitar nuestro libre albedrío de la mejor forma. Antes, nuestras decisiones, y por supuesto estoy hablando de salvación, no estoy hablando de cosas como qué camisa me voy a poner hoy, aunque podríamos decir muchas cosas de esto, que también eh, somos influidos en ese tipo de elecciones. Pero bueno, hablando de salvación más que cualquier otra cosa, no es que escojamos a Dios, no es que busquemos a Dios. Somos esclavos del pecado, pero una vez Dios nos encuentra y nos llama, nos convertimos en siervos de la justicia. Usted, si es hijo de Dios, por medio de Jesús, usted es un siervo de la justicia y nuestro papel ahora es servir a Dios. Y a veces haremos muchas cosas que se salen de nuestra conciencia, que se salen, que son inconscientes a nosotros porque hay un impulso de parte de Dios manejándonos para hacer, manejándonos para llamar, manejándonos para vivir, para hacer, para movernos. ¿Por qué? Porque ahora somos siervos de Dios, somos siervos de la justicia y Dios está guiándonos. Por supuesto, el parámetro de actuación es y siempre será su palabra, de Génesis a Apocalipsis. Especialmente la forma como el Mesías vio esa palabra, la interpretación mesiánica de la escritura. Me refiero, por supuesto, a nuestro Señor y Redentor Jesús de Nazaret. Yo no sé qué pueda usted estar viviendo en este momento, o si alguna vez se sintió como que se lanzó hacia alguna decisión sin saber por qué. Pero déjeme recordarle que si usted es hijo de Dios, Dios está con usted y por eso Él lo va a conducir. La mano de Dios está detrás de usted. Si alguna vez hay que
Si alguna vez hay que atravesar el lago de la sombra de la muerte, pues hay que hacerlo. Pero no podemos pensar en que Dios nos va a dejar. E incluso si esto implica dar nuestra vida por el nombre de Dios, dar nuestra vida por Dios, no se preocupe. La promesa más grande de la Biblia es la de la resurrección. Es la vida eterna. Es nuestro fin último. Cierro este estudio con alegría, con gozo y como quiero empezar a cerrar mis estudios, diciéndole a usted que se apresure el retorno de nuestro Señor, que venga ya, que venga en su segunda venida para que podamos conocer su plenitud, que venga en nuestros días, con alegría, con gratitud y en el nombre de Jesús. Amén. Lo espero la próxima semana. Hasta pronto.